Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, por favor. Santiago, capítulo 5. Invitamos a los hermanos que están en la transmisión para que también tengan una Biblia a la mano y aunque pues no podemos verles, también vayan con nosotros, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Ya han hecho una oración, así que voy a entrar de lleno en la predicación. Estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. En esta serie hemos tratado de hablar acerca de lo importante que es que como hijos de Dios depositemos todo nuestro ser en las manos de Jesucristo. Hemos tratado de dejar en claro, o he tratado de dejar en claro, que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras emociones son muy importantes para Dios. Y que como hijos de Dios es muy importante darnos cuenta que Él anhela que le amemos, que le adoremos, que le sirvamos con todo nuestro ser. Nuestro ser es completo y de manera integral, es importante para Dios y por tanto debemos de procurar estar sanos en todos los sentidos. Nuestra personalidad, la capacidad de pensar, de sentir, de decidir, es muy importante que viva acorde precisamente, hermanos, a la voluntad de Dios. Lamentablemente, a través del tiempo, en virtud de las circunstancias personales e individuales que cada uno de nosotros vive, nos damos cuenta que algunas o muchas veces pues nuestras emociones son alteradas, son lastimadas, y eso termina afectando, hermanos, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestra manera de ver la vida. En las últimas predicaciones en las que hemos hablado acerca de las emociones, he venido repitiendo una frase con la cual hoy me gustaría empezar otra vez. Y esa frase es la siguiente: las emociones son un regalo de Dios. Creo que está muy fuerte el micrófono, no sé si pudieran bajarlo un poquito. Las emociones, nuestras emociones son un regalo de Dios. Dios nos dio las emociones con el propósito de disfrutar mejor nuestra vida, de disfrutar la creación de Dios, las criaturas de Dios, de disfrutar mejor nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros hemos sido provistos, hemos sido habitados por el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu, al venir a nuestra vida, una de las primeras cosas que hace es trabajar en nuestras emociones a efecto de que como hijos de Dios nosotros podamos controlarlas a ellas y no que ellas nos controlen a nosotros. Sin embargo, hermanos, aún los creyentes, aún los discípulos más consagrados, aún los cristianos más entregados al Señor, en algún momento de su vida pueden vivir circunstancias que les lleven a sufrir alguna alteración de sus emociones, y eso les puede llevar también, hermanos, incluso a estados depresivos. Y de allí que el título de la predicación de hoy, hermanos, se llama Los discípulos también lloran a causa de sus emociones. Los discípulos también lloran a causa de sus emociones. Santiago capítulo 5 versículo 17. Hay ocasiones en las que el cristiano común, como nosotros, como los que estamos aquí, como los que están en la transmisión, llegamos a formarnos la idea equivocada de que nunca seremos como las hermanas, por ejemplo, dicen: a lo mejor yo nunca voy a ser como María, la hermana de Moisés, ¿no? O nunca voy a ser como María, la madre de Jesús. Nunca voy a ser como Débora, por ejemplo. Nunca voy a ser como Dorcas. Nunca voy a ser como aquellas grandes mujeres de la Biblia. No, no es así. Todas pueden aspirar a llegar a ser grandes mujeres como ellas. Los hombres a veces pensamos: nunca voy a ser como Pablo, como Moisés, como David o como Elías, porque estos hombres estaban en otro nivel. Ellos estaban, lo que ellos vivían era algo completamente distinto. Y por eso muchas veces, hermanos, al leer la Biblia nos parece que es un libro que no es actual, que no es acorde porque aquellos hombres o aquellas mujeres no vivieron lo que yo viví, no pasaron por lo que yo pasé, y entonces no pueden comprender lo que yo estoy viviendo. Y muchas veces por eso decimos: Dios no puede comprender lo que yo estoy viviendo, la Biblia no me sirve para lo que yo estoy sintiendo, para lo que yo estoy pasando. Sin embargo, esto no es así. Dice Santiago capítulo 5 versículo 17: Elías
Vamos a hablar de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, era un hombre con nuestras mismas debilidades. Si pudiéramos traducir este versículo con palabras más sencillas, diríamos que Elías era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. No era alguien especial, no era un hombre superdotado, no era un hombre a quien Dios le dio cualidades y capacidades distintas, diferentes y sobre todo mejores que las que Él nos ha dado a nosotros. No, era un hombre tan común como cualquiera de nosotros. Pero a pesar de eso común, hubo algo en la vida de Elías que le llevó, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Si nosotros, hermanos, leyéramos únicamente, que no lo vamos a hacer, Santiago capítulo 5, versículo 17, pues nos formaríamos una idea equivocada de Santiago, de Elías, porque diríamos, bueno, Elías sí era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero yo nunca he orado para que no llueva y no deja de llover. Es decir, yo no he orado para que haya cosas tan grandes o tan milagrosas como las que hizo este hombre. Ya ves cómo no podemos aspirar a ser como él, porque lo que él hizo fue algo que está muy por encima de lo que yo he hecho con mi vida o lo que yo creo que puedo llegar a hacer con mi vida. Vamos a examinar un periodo de la vida de este hombre en la que sus emociones sufrieron una alteración tan impresionante, que él vivió una de las depresiones más grandes y peligrosas que algún hombre de Dios haya vivido en su vida. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Primero le voy a dar una lectura rápida, ligera, y después vamos a ir analizando algunos detalles interesantes que hay en esta porción de la Escritura y un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios, primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 19, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Miren qué interesante, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, si ustedes y yo hacemos un recuento de los últimos 3 años, de los últimos 4 años, fíjense, si nosotros hacemos un recuento de los últimos 3 o 4 años de la vida de Elías, nos vamos a dar cuenta que la vida de Elías estuvo llena de éxitos. La vida de Elías estuvo llena de éxitos. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que Dios lo envió al arroyo de Querit en una época de sequía, confiando en que los cuervos le iban a llevar de comer.
y soportó esa prueba de parte de Dios y allí estuvo. Salió exitoso, salió vencedor en esa circunstancia. Dice la palabra de Dios que tuvo éxito en ir a Sarepta de Sidón. El hijo de la viuda que lo recibió murió y él oró a Dios para resucitarlo y fue resucitado. Dice la Biblia que confrontó con éxito, hermanos, al rey de su nación, un rey perverso, un rey que quería matarlo. Sin temor alguno lo enfrentó, lo confrontó, hermanos, y salió exitoso. En otra ocasión, hermanos, enfrentó con éxito él solo a 450 profetas de Baal, a quien él retó abierta y públicamente para que cada uno ofreciera un sacrificio y el Dios de cada uno demostrara realmente quién era el Dios verdadero, y el Dios de Elías demostró que Él es el único Dios. A pesar del agotamiento físico de estar todo un día en el monte Carmelo, hermanos, confrontando a los profetas de Baal, dice la palabra de Dios que cuando el rey regresa en su carruaje a casa, el profeta Elías corre, ¿verdad? Él no tiene un carruaje, él corre, rebasa el carruaje del rey y llega primero. Él tuvo éxito cuando oró, hermanos, para que no cayera lluvia, y tuvo éxito cuando oró que la lluvia volviera de nuevo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ocurrió algo en la vida de este hombre que lo vino a desestabilizar de una manera tan impresionante que él se llenó de temor. Voy a hacer un paréntesis. No solamente se llenó de temor, sino que se angustió a tal grado que él salió huyendo, triste, frustrado, acongojado, al punto de desear la muerte. Es altamente probable, hermanos, sin temor, o de hecho prácticamente sin temor a equivocarse, que este hombre pasó por un periodo depresivo en el que pensó que realmente su vida ya no valía. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando nosotros estudiamos, hermanos, acerca del temor, acerca de cómo cuando un cristiano, cuando una persona, cualquier persona está pasando por circunstancias en su vida, las confronta sola, no busca ayuda y le puede llevar a una depresión. A veces pensamos que las depresiones únicamente son el resultado de cosas negativas en la vida, es decir, de fracasos. No es así. Una persona puede vivir una etapa depresiva en su vida, no solamente por fracasos, también por éxitos. Y por eso es que debemos de tener cuidado. Hay personas que caen en depresión debido a que tienen algún fracaso económico, ¿verdad? A lo mejor demasiadas deudas, a lo mejor el dinero no le alcanza, a lo mejor se fue a la quiebra su negocio. Hay personas que entran en grandes depresiones debido a fracasos sentimentales, a lo mejor el noviazgo no funcionó, el matrimonio no funcionó, la persona de quien estaba enamorada no le hizo caso. Hay personas que caen en grandes depresiones debido a problemas, a fracasos profesionales, ¿verdad? No puede uno desarrollarse profesionalmente, no logra uno el éxito, no consigues ese trabajo, ese aumento, esa posición en el trabajo, o de repente lo pierdes, ¿verdad? Es decir, de manera repentina. Hay personas que caen en depresión debido a alguna cuestión social, a una pérdida, por ejemplo, de posicionamiento dentro de la sociedad. Pero decía yo hace rato que también se puede llegar a caer en depresión, hermanos, cuando se viven grandes éxitos. Por ejemplo, un éxito laboral, el participar en un proyecto que te lleva mucho tiempo, que te consume muchas fuerzas, muchas horas. Tu cuerpo está revolucionando porque estás con el estrés, con el cansancio, con la emoción, y logras eso. Y si después de ese proyecto que te llevó a la cima, tú no tienes otro proyecto semejante, algo que te permita continuar, puedes caer en una depresión. Ante logros académicos, artísticos, se dice, no me consta, pero se dice, por ejemplo, que los artistas, por ejemplo, después de un concierto, después de una gira, viven periodos depresivos muy tristes, que la pasan muy mal. Por eso es que muchos de ellos, hermanos, viven en la drogadicción, que beben, que pasan momentos muy tremendos.
porque toda esa algarabía, ese aplauso, ese recorrido de repente se acaba y en un momento ya no hay más. ¿Qué más? ¿Ahora qué más? Hay quien tiene triunfos deportivos, hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres no han ganado medallas, campeonatos a nivel mundial y de repente los vemos en picada completamente? ¿Por qué? Porque no supieron administrar ese éxito. No hubo algo más que los siguiera motivando. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Elías, hermanos, que le llevó a salir corriendo, como lo acabamos de leer nosotros, hermanos, en Primero de Reyes? ¿Qué fue lo que llevó a este hombre de Dios a apartar, hermanos, sus ojos de Dios? Dice la Biblia que cuando él en el Monte Carmelo había confrontado a los profetas de Baal y Jehová Dios respondió a su oración consumiendo con fuego todo el holocausto, una vez que eso ocurrió, hermanos, degolló a los 450 profetas de Baal y él regresó a casa aparentemente tranquilo. Pero cuando la reina, informada por el rey Acab que sus profetas habían sido muertos todos a manos del profeta Elías, la reina Jezabel, hermanos, juró que al siguiente día el hombre que se había atrevido a acabar con sus profetas estaría en la misma circunstancia. Amenazó al profeta, hermanos, de muerte. Y esto hizo, hermanos, que este hombre saliera corriendo. Pero a ver, hermanos, ayúdenme a pensar un poquito. El rey durante varios años lo había buscado para matarlo y Elías no había tenido ningún temor. Durante varios años el rey había mandado capitanes, hermanos, con hombres a buscarlos y Elías no había tenido temor. No había tenido temor de irse a una tierra ajena. No había tenido temor de no quedarse sin comida. No había tenido temor de no quedarse sin agua. No había tenido temor en ningún momento. Pero entonces, ¿por qué? Hermanos, la amenaza de la reina terminó no solamente provocándole temor al profeta Elías, sino que terminó trayendo, hermanos, un temor tan grande que ese miedo le hizo salir corriendo, salir huyendo. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este hombre? Hermanos, si nosotros analizamos el primer libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta que la amenaza de Jezabel únicamente fue la gota que derramó el vaso. Porque durante esos 4 años, todos esos éxitos, todas esas confrontaciones, todos esos logros, todo ese estrés, todo ese cansancio, todo eso que él había logrado, había alcanzado, hermanos, lo habían agotado física y emocionalmente porque lo había hecho solo. Lo había hecho solo. No había pedido la ayuda de nadie. Es muy probable que Elías, hermanos, ya venía sintiéndose entristecido. Es muy probable que Elías, hermanos, ya venía sintiendo, ¿verdad?, esa necesidad de desahogo en su mente y en su corazón, pero quizás se preguntaba, ¿con quién hablo? ¿Con quién me desahogo? ¿Con quién platico? O tal vez él pensó, como muchos pensamos, es que yo tengo que ser fuerte, yo soy el profeta de Dios, yo soy quien ha motivado al pueblo a buscarle. ¿Cómo voy a decir ahora que me siento mal, que estoy triste, que estoy afligido, que estoy estresado? Yo no puedo hermanos, atención en esto. Muchas veces tenemos la falsa idea de decir, no puedo permitirme que los demás vean que soy débil. O decir, los demás necesitan a alguien fuerte, yo tengo que aguantar solo. Porque cuando los cristianos, hermanos, estamos rodeados de circunstancias que no podemos controlar, porque nos provocan desgaste físico, emocional y por qué no decirlo espiritual, y no buscamos la ayuda de alguien, no buscamos renovar las fuerzas o no buscamos apoyo de alguien para que vaya con nosotros y nos sostenga, no pedimos consejo, no pedimos oración, no pedimos ayuda, tarde o temprano, hermanos, también nosotros vamos a sentir la necesidad
de salir huyendo y vamos a terminar llorando solos. Y quiero subrayar eso en su cabecita. Vamos a terminar llorando solos. Sin darse cuenta, hermanos, sin darse cuenta, Elías se fue debilitando emocionalmente hasta el punto de deprimirse. Decía yo hace rato que quizás ya se venía sintiendo así, pero no le dio demasiada importancia. Hermanos, si tú y yo el día de hoy hiciéramos un examen de nuestro estado emocional y nos diéramos cuenta que nos sentimos cansados, agobiados, tristes, confundidos, que hay ocasiones en que no podemos deshacernos de esa tristeza, no tenemos fuerzas para levantarnos de la cama, estamos perdiendo el sentido de la vida, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar ayuda. Porque entre más nos hagamos los fuertes, creyendo que solos podemos, va a llegar el momento en que algo va a ocurrir y va a ser la gota que va a derramar el vaso. Va a ser la gota que va a derramar el vaso. Hermano, ¿cómo te sientes hoy emocionalmente? ¿Hay algo que está amenazando tu estabilidad física, emocional o espiritual? Hermano, ¿necesitas hablar? Hazlo. ¿Necesitas ayuda? Pídela. Dale la importancia que se merece. Porque de lo contrario, hermanos, vuelvo a repetir, tú y yo vamos a salir corriendo. El problema es hacia dónde. ¿Hacia dónde vamos a correr? Vuelvo a repetir lo mismo. Elías había tenido éxito, pero todo lo había hecho solo. Tarde o temprano, incluso lo bueno termina desgastando nuestras vidas. Estás metido en el trabajo porque tienes que llevar el gasto a la casa, eres ama de casa porque tienes que atender a los hijos, al esposo, a lo mejor aparte de eso también trabajas porque la economía no lo permite, estás metido en el trabajo, no logras en el negocio, etcétera, etcétera, y te estás desgastando y no te has dado tiempo suficiente para descansar. ¿Sí nos damos cuenta? Y eso nos va desgastando y no le damos importancia. Empezamos a sentir ya ese ardor en el pecho, ya ese cansancio en el cuello, ya ese dolor muscular, esa necesidad de dormir de más y decimos, no pasa nada, estoy bien, estoy bien. Tal vez Elías se preguntó, ¿por qué si yo hice la obra de Dios, esta reina me amenaza y quiere matarme y ha jurado incluso que mañana a esta hora me va a quitar la vida? ¿Por qué si yo lo único que hice fue la voluntad de Dios? ¿Por qué si yo lo único que hice fue lo bueno? Porque muchas veces, hermanos, de hecho yo dije hace poco en una predicación dominical que hacer lo bueno no siempre nos trae cosas buenas, ¿verdad? Hacer lo bueno no siempre nos trae cosas buenas. A lo mejor, hermano, tú como discípulo eres un cristiano, un hombre, una mujer que ha actuado bien, pero el resultado es algo malo, como en el caso de Elías. Y a lo mejor te sientes frustrado o frustrada. ¿Qué estás haciendo para enfrentar esa frustración, esa tristeza, ese enojo? ¿Cómo lo estás administrando en tu vida? ¿Cómo lo estás enfrentando? ¿Estás hablando con alguien? ¿Le estás diciendo cómo te sientes? ¿Qué piensas? Quiero que tú y yo el día de hoy nos miremos, hermanos, en el espejo de un hombre llamado Elías. Hasta hoy, dije hace rato, él no había tenido miedo de nada. Pero de repente, permítanme llamarlo así, que no lo es, una simple amenaza de muerte, le hizo tener mucho miedo y salir corriendo. Tanto temor tuvo que se olvidó de clamar a Dios. Va de nuevo. No sé que una amenaza de muerte no es algo simple, pero comparándolo a toda la presión que había vivido con el rey, un hombre, hermanos, Acab está calificado en la Biblia como uno de los reyes más perversos. El único que lo sobrepasó en perversidad es Manasés. Pero Acab era un rey perverso, lo había perseguido.
Se había jurado a sí mismo matarlo. Había hecho todo lo posible, pero Elías nunca se había dejado dominar por el miedo. Pero en esta ocasión, hermanos, ya no tenía la fortaleza, ya no tenía la fuerza. Tanto que deja de mirar a Dios y se olvida incluso de clamar a Él para salir corriendo. Vamos de nuevo a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿qué dice? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó con Elías? Elías, hermanos, perdió el sentido de la vida. Miren lo que dice el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Señor, estoy harto de tantos problemas, tantas pruebas, tantas confrontaciones, tantos conflictos, tantas cargas, tantas responsabilidades. Estoy harto, Señor, estoy cansado. Quiero morir en este momento. Ya no tiene sentido luchar, ya no tiene sentido seguir soportando. Es más, le dice a Dios: yo soy una persona que ya no tiene ningún valor. ¿Qué caso tiene que siga viviendo? Quiero que nos demos cuenta que cuando un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, agobiado, hermanos, por las circunstancias que vive, se deja llevar por el temor, una de las emociones primarias en el ser humano, naturales, según he enseñado en las últimas semanas, pero más peligrosas, porque en más de una ocasión he dicho que el temor es una emoción que cuando lo que la provoca termina, no se quita, sino sigue allí. Por mucho tiempo nos atrapa, nos abraza, nos encadena, permítame utilizar esa parte, y no hacemos nada. Tiene la capacidad, hermanos, de hacernos sentir, de hacernos perder el sentido de la vida. Hermanos, hay cristianos que se han quitado la vida. Hace poco en las noticias se habló de un pastor que se suicidó. Es más, durante la pandemia, hermanos, varios pastores se suicidaron. Y uno diría: ¿un pastor? Sí. Porque aún los grandes hombres de Dios como Elías, cuando viven o vivimos situaciones solos y no le damos la importancia adecuada, podemos llegar a perder el sentido de la vida. No solamente diciéndole al Señor: Señor, quítame la vida, sino tomando la decisión de quitarla por mano propia. No vamos a juzgar a quien se suicida, hermanos. No somos jueces de nadie. Ni vamos, es un peligro, es un error, es una falta de sensibilidad decir: es que era un cristiano carnal, es que un cristiano no se quita la vida, es que entonces no tenía a Cristo, no, hermanos, no, quitémonos esa idea de nuestra cabeza. Aún los grandes hombres y mujeres de Dios que enfrentamos situaciones solos por no pedir ayuda, podemos en un momento desgastarnos hasta tal punto que, hermanos, algo ocurre, llega esa gota que derrama el vaso y perdemos el control, y por eso lamentablemente a veces terminan tomándose decisiones tristes como estas. Y Elías, hermanos, estaba en ese punto. Él no salió corriendo, hermanos, para buscar algo mejor. Él salió corriendo para ya dejar todo atrás. Él salió corriendo porque dijo: ya no vale la pena seguir luchando, ni siquiera sirviéndole a Dios. Y por eso le dice a Dios: quítame la vida, yo no valgo nada.
Ahora, ¿Elías fue el único hombre que expresó esto en la Biblia? No. Sin perder Reyes, hermanos, primero de Reyes, vayamos a Job. Job capítulo 10, versículo 1, y Jeremías capítulo 20, versículo 18. El título de la predicación de hoy se llama "Los discípulos también lloran a causa de sus emociones". Hermano, hermana, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo emocionalmente el día de hoy? La vida, lo que tú vives, tu casa, tu familia, tu negocio, tu salud, tu estado económico, laboral, familiar, tu juventud, tu adolescencia, te ha desgastado tanto hasta tal punto. Job capítulo 10, versículo 1, que ya no puedes, que emocionalmente sientes que ya no puedes, que quisieras salir corriendo como Elías, que de verdad anhelas morir, o ha pasado por tu mente en algún momento, hermano, el pensamiento de ir al metro, de aventarte a la avenida, de tomar algo, de qué sé yo. Ten cuidado, es algo muy peligroso. Dice Job capítulo 10, versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Estoy cansado de vivir, dice Job. Hermanos, ¿quién es Job? Cuando pensamos en Job, ¿qué pensamos de él? No, pues es que Job lo perdió todo, perdió su casa, perdió sus hijos, perdió sus bienes, pero no, hombre, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No, hombre, Job está en el ranking de los héroes de Dios. No, o sea, ni pensar siquiera que Job pudo haber pasado por su cabeza algo. No, no, hermanos, Job fue tan duro lo que él vivió, que llegó un momento en que le dice a Dios: estoy cansado de vivir. Porque ¿creen ustedes que sí, él no atribuyó a Dios despropósito alguno? Sí, no renegó de Dios, pero el prolongamiento de su estado de salud fue tan terrible que emocionalmente se desgastó. Y se desgastó porque su esposa sentía asco de él, porque sus amigos, aquellos que en otro momento a él había ayudado, lo abandonaron completamente. Vivía quizás solo, aislado, flaco, sediento, se rascaba con un tiesto, hermanos, porque desde la coronilla de la cabeza hasta las puntas de los pies tenía una sarna terrible, su piel se ennegreció. Era alguien que causaba probablemente repugnancia, y todo eso lo desgastó anímicamente, lo tuvo que vivir solo. Y llegó el momento, hermanos, en que le dice a Dios: Señor, estoy cansado de vivir. Por eso dice: daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Dice: voy a desahogarme con Dios y voy a dar rienda suelta a lo que siento. Estoy amargándome, dice Job. Porque muchas veces el Hijo de Dios se siente avergonzado ante Dios. ¿Cómo voy a ir con Dios a decirle que me siento mal? ¿Cómo le voy a decir a Dios que me siento triste? ¿Cómo le voy a decir a Dios que me siento desesperado? ¿Cómo me voy a parar el domingo para decir a la iglesia: hermanos, tengo ansiedad? ¿Cómo? No, ¿qué van a decir de mí? Soy el pastor, soy el líder de jóvenes, soy el maestro de escuela dominical, soy un profesionista, siempre he sido fuerte. ¿Cómo lo voy a decir? No, hermanos, no. Porque si no, vamos a empezar, sin darnos cuenta, a llenarnos de tristeza, de dolor, a perder el control y a sentirnos hastiados, cansados de vivir. Jeremías. ¿Quién es Jeremías, hermanos? Bueno, Jeremías es considerado uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús está en la tierra, pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías. Jeremías no era cualquier hombre, hermanos. Jeremías fue un hombre que durante más de 40 años predicó ardientemente la palabra de Jehová. Pero ese hombre se desgastó también mucho por hacer la obra de Dios.
Y dice, en más de un verso habla de lo mismo. Yo solamente quiero tomar uno, Jeremías 20:18. Él está hablando, dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Y si ustedes leen el libro de Jeremías, no lo hagan ahorita. Él también deseaba morirse. Él también desea que Dios le quite la vida, porque está cansado. Volviendo, hermanos, al libro de Reyes que estamos estudiando, por favor les pido que vayan allá de nuevo a 1 de Reyes capítulo 19. Quiero plantearles, hermanos, una pregunta. Yo sé que habitualmente en las predicaciones pues es únicamente la exposición de la persona que está al frente, pero quiero plantear una pregunta incluso a las personas, a los hermanos que están en la transmisión. ¿Por qué la Biblia, por qué la palabra de Dios no esconde los estados anímicos de estos hombres? ¿Por qué nos habla con tanta claridad de lo que vivieron, de lo que sintieron, de lo que expresaron? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, porque nos pone de ejemplo. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué la Biblia nos habla con tanta claridad, sin tapujos, de lo que estos hombres vivieron? Porque como seres humanos tenemos esas mismas emociones que nos ha dado el Señor. Si no se manejan de manera correcta, puede suceder lo que les sucedió a ellos, pero también nos habla la Biblia de cómo ellos pudieron vencer o salir adelante. Y además de eso, para que no los... Dulce. Sí. Uh-huh. Sí. Y también, decía yo hace rato, para que no los coloquemos en una posición inalcanzable. Porque yo decía hace rato, habemos muchos cristianos que creemos que nosotros nunca lograremos hallar gracia delante de Dios porque no somos como Job, porque no somos como Elías, porque no somos como Jeremías. Y por eso muchas veces creemos que la Biblia no nos sirve a nosotros. Y por eso creemos que Dios no nos comprende, o nos sentimos culpables, decía yo en una predicación anterior. No, hermanos. Algo que he venido dejando en claro en las últimas predicaciones es, aún los grandes hombres de Dios vivieron situaciones complicadas al punto de que quizás momentáneamente, quizás algunos por un tiempo más largo, perdieron el control, porque tal vez no le dieron la importancia adecuada, pero sobre todo porque lo que pasaron lo vivieron solos. Porque no buscaron ayuda. Es algo que quiero dejar grabado en tu cabecita y en la mía. Jeremías trabajó solo, Elías trabajó solo, Job estaba solo. Y eso los fue desgastando anímicamente, decía yo, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. El esfuerzo mental, físico y emocional sin desahogo, va de nuevo. El esfuerzo físico, mental y emocional sin desahogo puede llevar al discípulo más consagrado a llorar por sus emociones. Pero no solo a eso, sino a una intensa depresión. Aún los discípulos más consagrados pueden ser presa, hermanos, del desaliento, porque vivimos en un mundo lleno de exigencias, de cargas, de críticas, de necesidades, de problemas, de toda clase de circunstancias que a veces nos oprimen, hermanos, o nos afligen y nos desgastan. Hermanos, qué importante es que los cristianos hoy recordemos algo tan simple como el hecho de que necesitamos venir al templo. Necesitamos asistir a las reuniones de la iglesia. ¿Por qué?
porque necesitamos la compañía de los creyentes. Necesitamos ser más abiertos, hermanos, abrirnos más a no simplemente venir y sentarnos, no, a venir y sentarte, involucrarte con el hermano, con la hermana, a preguntarle cómo se siente, cómo te sientes, a buscar a alguien con quien te puedas identificar, con quien te puedas desahogar, porque el cristianismo no puede ni se debe de vivir en aislamiento. Los cristianos no debemos de ser llaneros solitarios, hermanos, porque no podemos solos con las cargas de esta vida. Las aflicciones de la vida van a acabar con nuestro ánimo y con nuestras emociones si estamos solos. Por eso es que una vez más hago un llamado a los hermanos que únicamente se centran en ver la transmisión y que no vienen al templo. Es hora de venir al templo. Necesitamos la compañía de la iglesia. La necesitamos. El cristianismo no puede ni se debe de vivir solo ni en aislamiento. ¿Qué hizo Dios con Elías? Vamos a regresar al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 6. El título de la predicación se llama "Los discípulos también lloran a causa de sus emociones". Las emociones son un regalo de Dios, pero a veces las circunstancias de la vida, sean éxitos o fracasos, nos desgastan física, emocional y espiritualmente, al punto de que si no le damos la importancia adecuada cuando ese desgaste, ¿verdad?, está apenas creciendo, y no pedimos ayuda, nos va a llevar a un punto en el que vamos a sentir la necesidad de salir corriendo. Y en el que podemos perder, hermano, la perspectiva de la vida al punto de desear la muerte. Y decía yo hace rato que tristemente muchos buenos cristianos han llegado a quitarse la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, para saber de verdad, con la ayuda de Él, de su Espíritu, gestionar nuestras emociones. Vamos a ver que este hombre de Dios le mostró su fidelidad y su cuidado. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5 y 6. Primero de Reyes 5 y 6. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Él va corriendo, se cansa, se echa debajo de un árbol, se queda dormido, y he aquí luego un ángel, el ángel de Jehová, dice más adelante, le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, yo comenté hace rato, si estoy siendo favorecido con tu atención, hermano, hermana, tanto en la transmisión como los hermanos aquí, yo dije que lo que hizo Jezabel fue la gota que derramó el vaso, que llenó de temor a Elías, al punto de que ese hombre, hermanos, Elías había sido un hombre acostumbrado a clamar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No podemos acusar a Elías de ser un cristiano carnal. Oró y Dios respondió con fuego. Era un varón de Dios. Pero cuando llegó al límite, se olvidó de lo más importante. ¿Qué fue? Volver a clamar a Dios. Y lo único que hace es salir huyendo. Él sale huyendo, hermanos, y entonces Dios va tras él en su búsqueda. Desde el principio de la creación, siempre que el hombre se ha alejado de Dios, Dios ha tomado la iniciativa de ir a buscarlo, aun cuando éste está en pecado. Porque cuando Adán y Eva habían pecado, el Espíritu de Jehová se movía, dice la palabra de Dios, en el huerto, y le dijo: ¿dónde estás? Y entonces él va en la búsqueda, hermanos, de Elías, para hacerle saber que su vida era importante para él. Y hermanos, ¿qué hace el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, con Elías? Atención, no le reprochó su cobardía, no le echó en cara su falta de fe, no lo regañó por nada, no lo despertó y le dijo: Elías, no tienes nada, así que levántate, no exageres, échale ganas y párate. No. ¿Qué fue entonces lo que hizo Dios con él a través del ángel de Jehová?
Se mostró comprensivo. Se mostró comprensivo. Porque muchas veces cuando alguien a nuestro alrededor está así, no te hagas tonto, o sea, no te está pasando nada. A ver, órale, levántate, se pasa rápido, ahorita, órale, párate. Tú no échale ganas y ya. No tienes nada, tú di que no tienes nada y ya, órale, vámonos. Y no somos empáticos. No comprendemos que lo que está pasando a la persona es algo que le ha llevado a un punto en el que ha perdido las fuerzas, el ánimo, el deseo de la vida. No. Elías llega, se queda dormido, probablemente del cansancio, probablemente también del hambre. El ángel de Jehová lo despierta. Permítame agregar esto a mí. Yo creo que así fue. Lo despierta con ternura, lo mueve. Elías. Ya había preparado alimento para que comiera. No le dice nada. Lo despierta y lo motiva a comer para que recupere las fuerzas y lo deja que siga durmiendo. ¿Por qué hace eso el ángel de Jehová con Elías? ¿Por qué no tiene una charla con él? ¿Por qué no le explica que él puede tener el control, que se regrese y que él va a hacerse cargo de Jezabel y que no se preocupe? No. Primero que nada, una persona deprimida, una de las primeras cosas que pierde, además del propósito de vida, es el apetito. Pero necesita comer. Y entonces el ángel de Jehová motiva a Elías para que coma, porque necesita fuerzas físicas. Y lo deja que siga durmiendo, porque el dormir, el descansar, le va a permitir relajarse y sentirse mejor. ¿Por qué la mayoría de personas que tienen la necesidad de ir con el psicólogo o el psiquiatra en un momento de depresión, los antidepresivos provocan mucho sueño? Decimos, no, es que nada más me provocan sueño, nada más quiero estar durmiendo, y lo vemos como algo malo. No es malo, es bueno. Porque duermes, te relajas, descansas, y entonces eso va bajando tu estrés, tu ansiedad. Estás con mayor fuerza para soportar la situación que estás viviendo. Entonces la persona debe ser motivada con cariño, con comprensión, a comer, a dormir, a descansar. ¿Y saben qué hace algo más el ángel de Jehová? Vela por sus sueños. Se queda allí cuidándolo. Quiero que sin perder el libro de Reyes, vayan conmigo al libro de Salmos, capítulo 121. Versículos 4 y 5, creo que tengo que irme un poquito más rápido porque ya me tardé mucho. Salmo 121, 4 y 5, dice la palabra de Dios: He aquí, no se adormecerá. No sé si soy yo, tengo calor, si quieren prender los ventiladores, hermanos. Dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Han leído el Salmo 121, hermanos? Hemos leído este Salmo, como empieza diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice: no se adormecerá el que guarda a Israel. Hermanos, ayer tuve la oportunidad que salimos a evangelizar a Colman, un matrimonio que contactaron nuestros hermanos. Le tocó visitarle al hermano Omar y Raquel, pero el hermano Eloy y yo acabamos de visitar a una persona y fuimos a alcanzarles, ¿verdad, hermano Omar? Y estuvimos ahí en su casa, compartimos unos cantos y Omar me dio el honor de compartir la palabra, y compartía yo este salmo. Y me llamó la atención que en la medida en la que estaba compartiendo este salmo, la persona a la que fuimos a visitar, Carla, empieza a llorar. Yo les explicaba, hermanos, le explicaba a Carla y a los hermanos que estábamos allí, que Dios es un Dios que no descansa, que Él está cuidándome, que Él está al pendiente de mí, que mi vida le importa, que aun cuando yo esté cansado, agobiado, esté plenamente dormido, Él está allá a mi lado, velando por mi sueño, porque Él es un Padre que nos ama. Él amaba a su pueblo Israel y Él velaba por su pueblo Israel. Israel tuvo el privilegio de tener un Dios que veló por él, que lo cuidó por él, que cuidaba su salida y que cuidaba su entrada. Y lo mismo hizo Jesucristo por sus discípulos. Lo mismo hace Jesús por su iglesia, y Jesús le oró al Padre para que el Padre hiciera lo mismo con nosotros.
Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 y 12. Cuando ustedes y yo, hermanos, estamos tristes, estamos agobiados, estamos deprimidos, no debemos de avergonzarnos, hermanos. Dios está a nuestro lado. Él va en nuestra búsqueda. Él va hasta donde estemos allí, acostados, hasta donde hayamos huido, si es que eso ocurrió, para ofrecernos alimento, para ofrecernos consuelo, para velar por nuestros sueños, para hacernos saber que no importa lo que haya pasado, que aunque ya nosotros no nos sintamos importantes, lo somos para Él, porque por eso Elías dijo, ya no soy de más valor que mis padres. Dice, mi vida ya no tiene ninguna importancia. Y la presencia del ángel de Jehová lo que le quiere decir es, tú eres tan importante que yo he venido hasta aquí solamente por ti. Dice Juan capítulo 17 versículo 11, y ya no estoy en el mundo, está orando Jesucristo al Padre, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. El verbo griego, hermanos, que se traduce como guardar, es un verbo que literalmente se puede traducir como un guardia. Se puede traducir como velar. Pero también se puede traducir, hermanos, como mantener el ojo sobre. Es decir, lo que Jesús está diciendo cuando ora al Padre, dice, Señor, a los que tú me diste, yo los cuidé como un vigilante cuida durante la noche. Hice vigilia mientras ellos dormían. Yo les mantuve el ojo siempre, no los descuidé, velé por ellos. Eso es lo que significa en griego la palabra guardar, o el verbo que se traduce como guardar. Pero dice, en tu nombre, continúo con la lectura, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo, dice Jesucristo, los guardaba, el mismo término griego, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, tercera vez, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No lo voy a leer todo, ustedes léanlo en su casa, y en la oración Jesús le dice más adelante, yo los guardé, ahora tú guárdalos también. Hermanos, vamos a regresar a Primero de Reyes capítulo 19. Dios no le reprocha, no lo regaña, le tiene paciencia, va con él, le muestra su interés, lo alimenta, lo motiva a descansar para que recupere las fuerzas, vela por su sueño, pero también, hermanos, lo exhorta a levantarse. Vean lo que dice Primero de Reyes 19:7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, es decir, después de un rato de descansar, lo tocó, diciendo, levántate. Hermanos, si ustedes o yo hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien que está deprimido, no se va a querer levantar. No se va a querer levantar. Él va a querer que lo dejes dormir, si es posible, para siempre. Si tú le hablas, no va a querer escucharte. Es más, honestamente, quizás hasta le moleste que lo hagas. Pero en la mente de una persona, hermanos, que ha perdido el control de sus emociones, ocurre una contrariedad. Porque tú le hablas y él no quiere hablar, pero si dejas de hacerlo, dice, claro, no le importé, por eso no me insistió, por eso se fue, por eso me dejó. Es decir, te dice no, pero por dentro te está diciendo, síguelo haciendo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, además de ofrecer empatía, de ofrecer descanso, de ofrecer comida, es motivar a la persona a levantarse, porque no puede continuar allí, a motivarle a que se levante. El ángel de Jehová le dice, levántate. ¿Por qué lo motiva a hacer eso? Porque, me voy a regresar un poquito. Ya lo ayudó, ya lo alimentó, ya lo dejó descansar, ya recuperó las fuerzas, ya para este momento Elías estaba más tranquilo, con mayor capacidad de comprender, de darse cuenta de la situación que está viviendo, de razonar un poquito, y por eso el ángel de Jehová lo motiva, le dice, levántate, ponte de pie, no te debes de quedar aquí.
Y yo decía hace rato, si tú motivas a una persona, no va a querer, pero insístele que se levante. Debe de por lo menos de salir de su habitación. Si es posible salir de su casa al patio o al jardín, pero debe de ser motivada, debe de ser instada, debe de ser levantada, debe de ser llevada. Y de manera siguiente, voy ya aterrizando, hermanos, le inyectó deseos de vivir. Vamos a continuar la lectura del versículo 7. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Porque largo camino te resta. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, una persona deprimida, ¿saben ustedes qué piensa? Ya no valgo nada, ya no hay futuro para mí. De esto yo no voy a salir, no me voy a poder levantar. Pero cuando el ángel de Jehová le dice, largo camino te resta, lo que le está diciendo es, tú eres una persona valiosa, todavía hay muchas cosas que puedes hacer, hazlas. Por eso comentaba yo hace rato que le da deseos de vivir. El ángel de Jehová le dice, no importa que hayas desmayado, no importa que hayas salido corriendo, todavía eres útil para Dios. No importa que no hayas clamado, aquí estoy contigo. No importa que te hayas dejado dominar por el temor, todavía eres útil para Dios. No importa que hayas perdido el sentido de la vida, tu vida todavía tiene un propósito, largo camino te resta. Elías comprende, se levanta y camina durante 40 días. Si el ángel de Jehová no hubiera ido por él, no lo hubiera motivado a levantarse, no le hubiera dado ese deseo de vivir, Elías se habría quedado allí. ¿Sí me explicó? Por eso es importante la motivación que podamos dar nosotros. 5. Lo escuchó con paciencia, a pesar de que seguía con una perspectiva equivocada. Dice la Biblia que Elías se levanta, camina 40 días, hermanos, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pregunta rápida, ¿hacia dónde tenía que haber caminado Elías? ¿Hacia el monte o de regreso a casa? Pregunto, de regreso a casa. Pero caminó hacia el monte. Y cuando camina al monte y llega allí, hasta allá llega otra vez, hermanos, el ángel de Jehová y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? En ese momento, hasta ese momento, el ángel de Jehová empieza una conversación con Elías y Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Estaba listo para tener una conversación y la tuvo, pero su perspectiva estaba equivocada. Dice, solo yo he quedado. Hermanos, no era cierto. Había otros más, cientos de personas más. El Señor se había guardado un remanente muy grande de personas, pero Elías se sentía tan solo que dijo, nadie existe más con el celo que yo tengo, a nadie más le interesa como a mí. Y entonces, hermanos, el Señor lo invita a salir de la cueva. Vean lo que dice el 19:11. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo una vez más, ¿qué haces aquí, Elías? Le vuelve a responder lo mismo, y vean lo que dice el versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta
en tu lugar. Lo escucha con paciencia el ángel de Jehová. Estoy aquí porque tu pueblo se ha apartado, porque tu pueblo no ha sido fiel. Estoy aquí porque yo solo he quedado. Y sin embargo, el ángel de Jehová muestra su presencia, hermanos, en un silbo apacible diciendo: yo estoy contigo, te necesito. Levántate, regrésate. Y hermanos, le da una tarea impresionante: ungir a 2 reyes y a un profeta. ¿Quién le da una tarea tan impresionante a alguien que va saliendo de un estado como el de Elías, hermanos? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Qué está haciendo Dios con Elías? Le está mostrando su cuidado, su presencia, su cariño, su ayuda, su paciencia, pero sobre todo su valor. Confío en ti para que vuelvas a hacer cosas tan grandes e importantes como las que ya habías hecho antes. Ve y hazlas. Le había renovado las fuerzas, le había demostrado su poder, le había demostrado con él. Elías se levanta, regresa a casa y cumple con su tarea. Elías fue restaurado porque Dios en todo momento le demostró que estaba con él. Si ustedes y yo, hermanos, en algún momento de nuestra vida llegamos a sentirnos como este hombre, recordemos, Dios está con nosotros, nos comprende, nos cuida, pero nos insta a levantarnos de nuevo. Él está dispuesto a confiar de nuevo en nosotros, a delegarnos nuevas tareas, a delegarnos nuevas responsabilidades, porque sabe que nos ha dado la capacidad de hacerlo. Nos toca a nosotros tomar entonces ahora la iniciativa, como Elías, de recibir de Dios lo que Él nos da, de levantarnos de nuevo y de regresar, hermanos, a donde estábamos antes, incluso mucho mejor. Conclusión: ¿cómo es recordado Elías, hermanos, en la Biblia? ¿Como el hombre que vivió una depresión o como el hombre que fue llevado al cielo vivo en un carro de fuego? Pregunto. Como el hombre que fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Aquel momento quedó atrás. ¿Por qué, hermanos? Porque eso no marcó su vida. Atención, porque esa caída no marcó su vida. Tú y yo no permitamos que un desánimo, una tristeza o una depresión, por profunda que sea lo que marque nuestra vida. Que nos levantemos con la fuerza y el poder de Dios, asumamos la tarea que Él nos ha dado, que la cumplamos de tal manera que un día el Señor nos vea como Elías, como personas dignas de su confianza. Que Dios los bendiga, amigos.